Carlos Salinas de Gortari en 5 minutos. Carlos Salinas de Gortari nació en 1948, el segundo hijo del matrimonio entre Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari. Él y su hermano crecieron en un entorno cercano a la cultura y al servicio político, que parecía destinarnos a la política. Cuando su madre presentaba a su hermano, lo hacía como el futuro presidente de México. En un trágico incidente, los dos hermanos Salinas, de 5 y 3 años respectivamente, participaron en la muerte de una trabajadora doméstica, quien accidentalmente recibió un tiro del rifle con el que jugaban. El padre de Carlos, Raúl Salinas, llegó a ser secretario de Industrias y Comercio durante el sexenio de Adolfo Mateos, pero la designación de Díaz Ordaz como su sucesor acabó con su ambición de alcanzar la primera magistratura. Su primogénito, Raúl, le prometió que él sí sería presidente. Después de estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, nuestro compa Carlos ingresó en la Facultad de Economía en la UNAM en 1966. Entre 1972 y 74 estudió en Harvard, donde obtuvo las maestrías de Administración Pública y Economía Política. En el 78 alcanzó el doctorado en Economía Política y Gobierno en la misma universidad. En 1971 había comenzado a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí continuó hasta 1981. Raúl, aunque aún trabajaba en el gobierno, se distanció de su idea de ser presidente. Ello y la cercanía de Carlos Salinas con su antiguo profesor de la UNI, Miguel de la Madrid, resultaron circunstancias decisivas para que Carlos se adelantara en la búsqueda del poder. Una vez llegado a la presidencia en el 82, de la Madrid puso a Salinas al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue entonces cuando se empezó a integrar el grupo de jóvenes tecnócratas, jóvenes economistas educados principalmente en Estados Unidos, partidarios de que el Estado disminuyera su tradicional papel de rector en la economía. Se les llamaba tecnócratas ya que presumían su conocimiento técnico para manejar las variables económicas del país. Salinas era, sin duda, el más destacado. Carlos Salinas fue escogido como candidato para suceder a De la Madrid en el 87. En las elecciones presidenciales de julio del 88, el PRI por primera vez enfrentó a candidatos opositores fuertes, Cuauhtémoc Cárdenas por una coalición de partidos de izquierda y Manuel Coiter por el PAN. La tendencia de resultados preliminares del conteo favorecía a Cárdenas, pero tras una misteriosa caída del sistema, la tendencia se invirtió y terminó por darle el triunfo a Carlos Salinas. El 1 de diciembre, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente de México. La carta fuerte de su sexenio fue la economía. Consiguió una gran reducción de la deuda externa, que pasó del 63% del PIB en el 82 a solo 22% en el 94. También emprendió la privatización de la mayor parte de las más de 1.000 empresas que poseía el gobierno, casi todas ellas altamente improductivas, y significaban una gran carga económica para el país, con lo que liberó recursos que se destinaron a programas sociales y el pago de la deuda externa. Reformó la Constitución para que los ejidos pudieran convertirse en pequeñas propiedades. Esto representó la disminución del actual control que el Estado ejercía sobre los campesinos en 1930. Pero su mayor triunfo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, con la que México abrió su economía a uno de los más grandes mercados del mundo. En medio del optimismo y la euforia provocados por las reformas y el reconocimiento mundial, se llegó a decir que México finalmente está a punto de ser un país de primer mundo. El programa Solidaridad se convirtió en el eje de la política social de Salinas. En él se invirtieron miles de millones de dólares para crear infraestructuras, dar créditos y llevar servicios a las comunidades renales y marginadas. Al cumplirse las 2/3 partes de su sexenio, la aceptación del presidente y su programa parecían totales. Pero algo en el ámbito político cambió. Por primera vez en Baja California, el cargo del gobernador lo ocupó un candidato del PAN. Pero la tolerancia priista no llegó más lejos. En Guanajuato y en Michoacán, el PRI se encargó de consumar nuevos fraudes y manipular las elecciones. Al mismo tiempo, el PRD sufría la muerte de 600 militantes a lo largo del sexenio. En 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, el cardenal Jesús Posadas Ocampo murió asesinado por narcotraficantes al ser confundido por un capo. Al mismo tiempo, los periodistas advertían la presencia de guerrilleros en Chiapas. Días más tarde, entre rumores de un intento de reelección, Salinas destapó a Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia. El 1 de enero de 1994, la aparición del EZLN el mismo día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio causó revuelo en el país y el extranjero. La respuesta inmediata del gobierno salinista fue armada, pero la presión nacional e internacional lo decidió a tomar una amnistía. La campaña de Colosio comenzó a tener problemas. En sus discursos el candidato marcaba distancia de Salinas,
Se habló de un posible reemplazo de Colosio. Si la intención del candidato era llevar a cabo una profunda reforma política, nunca lo sabremos. Murió asesinado el 24 de marzo en Lomas Taurinas, Tijuana. El hechizo de Salinas terminaba en sangre. En este clima de inestabilidad política y social, los capitales extranjeros comenzaron a salir masivamente del país. Aunque el proyecto económico de Salinas naufragaba, su orgullo o la creencia de que la crisis sería controlada por su sucesor le impidieron tomar las medidas que hubieran disminuido los efectos de la crisis que se venía. La catástrofe vendría en el sexenio de Zedillo.